Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala en torno a su palabra, en torno a esa palabra que tiene poder para resucitar a los muertos, como tuvo poder para crear el universo. Esa palabra que convoca, esa palabra que reúne, esa palabra en torno a la cual cada domingo nos reunimos para sentir la presencia viva del Señor en medio de nosotros. Estamos en medio del tiempo pascual. Estamos en un momento en el que experimentamos y queremos experimentar más todavía la fuerza del resucitado en medio de nosotros. Y esto se realiza por el poder del Espíritu Santo. Te invito a que pienses, a que descubras cuáles son los rasgos de la comunidad de la Pascua, de los discípulos que experimentaron la resurrección. Hoy quizás lo más conveniente sería trazar como esta especie de retrato de una comunidad que cree en el resucitado, una comunidad que se deja mover por el espíritu del resucitado. Ella misma, la comunidad, es el primer fruto de la Pascua del Señor. Si seguís el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el sumario que hoy te presenta, y las demás lecturas que te voy a presentar, se pueden comentar las características que debería tener nuestra iglesia, nuestra comunidad concreta de hoy. En primer lugar, es una comunidad de creyentes que se reúnen por la fe en Jesucristo, hombres y mujeres que se adhieren al Señor. Los que creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y en su nombre tienen vida. Los que lo siguen, porque Él es el primero y el último, Él es el Señor de la historia. En segundo lugar, es una comunidad misionera que cree y porque cree, proclama la fe de Jesús. Jesús le dio a la comunidad una misión, la misión de ser testigos. Yo los envío, dijo Jesús, y les infunde su espíritu para que los ayude. Y de hecho, en los Hechos de los Apóstoles vemos que el Señor cumple este encargo. ¿Por qué? Porque crecía el número de los creyentes. No es una comunidad cerrada, es una comunidad abierta, es una comunidad dinámica. Y en tercer lugar, es una comunidad fraterna, es una comunidad servidora, que continúa haciendo lo mismo que había hecho su maestro, haciendo el bien. Practica la fraternidad, cura a los enfermos. Y estos son los mejores carismas, los mejores signos de esta comunidad. En cuarto lugar, es una comunidad que sabe lo que es el sufrimiento en el camino de la vida. Es una generación que no vio a Jesús, no lo conoció, y por esto tiene un doble mérito su fe. Es una comunidad desterrada en medio de un mundo hostil, indiferente. Es una comunidad en la tribulación, como lo dice el Apocalipsis. Pero es una comunidad que desde la fe y desde la esperanza logra superar las dificultades. Y en quinto lugar,
Es una comunidad que se reúne cada domingo para celebrar su fe, para celebrar su encuentro con el resucitado. La primera aparición del Señor es el primer día de la semana, es domingo. Y la siguiente a los 8 días, o sea, siempre lo que los judíos llamaban el primero después del sábado. Pero como fue el día en que resucitó Jesús, muy pronto los cristianos le llamaron el Día del Señor. En latín se dice Dominicus Dies, domingo, el Día del Señor. La comunidad de los cristianos se reúne el Día del Señor para celebrar la Cena del Señor. Es una comunidad que siempre está centrada en Cristo, y por esto es una comunidad viva, es una comunidad esperanzada. Y finalmente es una comunidad sacramental, no solamente por la Eucaristía. Es una comunidad que se alimenta progresivamente de la Eucaristía, pero también del encuentro con Jesús, que es palabra y que es alimento de vida. En la perspectiva de la Pascua entran el bautismo, la confirmación del Espíritu, el perdón de los pecados, la reconciliación. Jesús les dice: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados van a quedar perdonados. Y fíjate que en todo esto tenemos un termómetro para examinar nuestra vida pascual. Podemos poner más hincapié en un aspecto o en otro, en un rasgo o en otro. Pero todo esto que te dije no es una utopía irrealizable. ¿Por qué? Porque el protagonista de la Pascua es el Espíritu Santo. No nosotros en primer lugar. Él hace posible todo esto de lo que te estoy hablando. Invoca al Espíritu Santo, pedilo. Es Él el que nos quiere comunicar la Pascua, sobre todo a partir de nuestra Eucaristía dominical. Y aunque su ofrecimiento sea una urgencia de compromiso y de apertura por parte nuestra, es importante que tengas en cuenta que nuestro testimonio en el mundo tiene que ser creíble. Creíble para que crezca el número de los creyentes. Esta es la obra del Espíritu en nosotros. Créelo y pedí el Espíritu Santo. Escucha el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban sanados. En este momento, el autor del libro de los Hechos interrumpe el hilo de la narración para darnos una impresión general de la marcha de la comunidad de Jesús. Este tercer resumen destaca la actividad milagrosa de los apóstoles y la repercusión que esto tiene en el pueblo. Este lugar, el pórtico de Salomón, del que se hizo mención, es el lugar habitual donde se reúne la iglesia que nace. Del tipo de estas reuniones ya nos informó anteriormente San Lucas. En respuesta a la actividad apostólica, se va congregando una comunidad que es cada vez más numerosa. Hombres y mujeres se adhieren al Señor. Y los rasgos más característicos son el poder de la palabra, los signos que acompañan esta palabra, esta predicación de los apóstoles, y sobre todo el favor que el pueblo les dispensa. Son queridos por todos. Esa fraternidad entre todos los creyentes. La iglesia nace y crece
como respuesta al Evangelio, es fundación de Dios en Cristo, en sus enviados. Y por eso nosotros confesamos el origen apostólico de la Iglesia. Te invito a que medites en todo esto y medites sobre todo en quien es el protagonista de todo esto, el Espíritu Santo, y que lo pidas con este canto de Javier Maldonado: Ven, Espíritu Santo. Padre, te pedimos humildemente que en esta hora derrames tu gracia, la gracia de tu Espíritu Santo, para que nos renueve, nos sane y nos levante, Señor, y nos anime a seguir tu camino tras las huellas de Jesús. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Ven, Espíritu Santo, manda tu fuego y renueva todo en mí. Dile conmigo, hermano. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Ven, Espíritu Santo, manda tu fuego y renueva todo en mí. Ven y sana mis heridas, ven, transforma nuestras vidas, ven, infunde con tu gracia aliento fresco en mi interior. Ven, Espíritu. Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Ven, Espíritu Santo, manda tu fuego en este momento. Manda tu fuego y renueva todo en mí. Pide Espíritu Santo, hermano. Es promesa de Dios. Dice la palabra en Joel capítulo 3: yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todos los mortales. Es promesa que recibiste en el bautismo, el Espíritu de Dios. Cántale con nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Ven, Espíritu Santo, manda tu fuego y renueva todo
que mande su luz ahora. Manda tu luz desde el cielo. Ven, Espíritu Santo. Manda tu fuego y renueva. Manda tu fuego y renueva todo en mí. Ven, Espíritu Santo. Manda tu luz desde el cielo. Ven, Espíritu Santo. Manda tu fuego y renueva todo en mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Te invito a que ores conmigo con este salmo, repitiendo: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos con Él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Este salmo fue utilizado por primera vez en el año 444 a.C., en la fiesta de los tabernáculos. Podés encontrar el relato en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 13 al 18. Y forma parte del ritual actual de esta fiesta. Según un especialista en el estudio de los salmos, se puso en evidencia el diálogo entre los diversos actores de la celebración: los levitas, el rey, la muchedumbre. Y quizás nos podemos imaginar todo el lirismo festivo, ese entusiasmo en la comunicación, esa alegría rítmica que irrumpen en este canto entre las distintas voces. La fiesta de los tabernáculos, acordate que era la más popular. El patio de las mujeres en la explanada del templo permanecía iluminado toda la noche. Y procesionalmente se iba a buscar el agua viva a la piscina de Siloé. Y durante 7 días consecutivos se vivía en chozas de ramas, justamente en recuerdo de los años de toda esa larga peregrinación liberadora en el desierto. En el templo, la alegría
se expresaba mediante una danza que se realizaba alrededor del altar. En una mano se agitaba un ramo verde y la otra se apoyaba en el hombro del vecino, en una especie de ronda que se hacía y se giraba alrededor del altar, balanceándose rítmicamente y cantando Hosana, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Podemos pensar ¿qué relación tiene esto con Jesús? Según el testimonio de los 3 evangelistas sinópticos, Jesús se aplicó explícitamente este salmo. Esto lo narran Mateo 21:42, Marcos 12:10 y Lucas 20:17. Justamente para concluir la parábola de los viñadores homicidas. La piedra que desecharon los constructores se convirtió en la piedra angular. Y Jesús se consideraba como esta piedra rechazada por los jefes del pueblo, el anuncio de su muerte, pero que iba a llegar a ser la base misma de todo el edificio espiritual del pueblo de Dios. El día de los Ramos, los mismos evangelistas señalan cuidadosamente que toda la muchedumbre aclamó a Jesús con las palabras de este salmo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No te olvides que el rey que habla en este salmo es un símbolo, es un revestimiento midrásico. Todos los estudiosos están de acuerdo en afirmar que la composición de este salmo se hizo después del exilio, o sea, en una época en que ya no había reyes en Israel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se trata de una fábula? No es una fábula. Porque este rey vencedor de todos los enemigos es el Mesías. Y la victoria que se celebra acá es la victoria del final de los tiempos, es la victoria escatológica. Es la victoria completa, definitiva de Dios sobre todas las potencias del mal. La obra de Dios es la obra de la salvación del pecado y de la muerte. Y el día que hizo el Señor es el famoso día de Yahvé, ese día en el que el reino de Dios va a brillar con una luz completa. Por lo tanto, resulta bastante extraño poner este salmo en labios de Jesús. Este rey que habla y que arrastra a toda la multitud en su acción de gracias, es Él. Reléelo en esta perspectiva. Haced de este salmo la oración de Jesús de Nazaret. Fíjate que no es nada artificial. Nosotros sabemos que efectivamente cantó él este salmo después de la comida de Pascua, porque cada año se hacía esto, y él lo hizo durante su vida terrena. Particularmente la tarde del Jueves Santo, porque formaba parte del Jalel, que se hacía al final de la comida pascual. ¿Y qué tiene que ver con nuestro tiempo? Es que la Pascua es el día que hizo el Señor. Esta es la obra de Dios. Muy vanamente buscaríamos en el pasado la victoria o el acontecimiento histórico de Israel. Ese acontecimiento en honor del cual se compuso esta acción de gracias, esta Eucaristía exultante. Es evidente que el salmista no conocía a Jesús, no conoció su muerte, su resurrección, pero él esperaba al Mesías, él esperaba al Rey ungido, al Christos, al Cristo. Y recitando este salmo con Jesús el día de Pascua, nosotros cantamos la victoria de Dios sobre el mal. Alegrémonos por este día de fiesta, porque Jesús cantó su propia resurrección la tarde de Pascua.
solo podés cantar y exultar si el Espíritu Santo mueve tu corazón. Te invito a que se lo pidas con este canto del grupo Nación Santa. Yo quiero sentir. Yo vengo a ti, Señor, reconociendo que yo necesito de ti, tu Espíritu Santo. Yo no puedo vivir si tú no estás en mí. Dame tu mano, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero sentir, Señor, tu Espíritu en mí. Yo quiero sentir, Señor, que llenes mi alma hoy y que quites de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano me puede sostener. Yo vengo a ti, Señor, reconociendo que yo necesito de ti. Yo necesito tu Espíritu Santo. Yo no puedo vivir. Yo no puedo vivir si tú no estás en mí. Si tú no estás en Dame mí. tu mano, Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero sentir, Yo quiero Señor, sentir tu Espíritu en mí. Yo quiero sentir, Señor, que llenes mi alma hoy y que quites de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano me puede sostener. Yo quiero sentir, Señor, tu Espíritu en mí. Yo quiero sentir, Señor, que llenes mi alma hoy y que quites de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano me puede sostener. Yo sé que tu mano me puede sostener. Yo sé que tu mano me puede sostener. Tú me puedes sostener. Yo sé que tu mano me puede sostener. Te invito ahora a que escuches una lectura tomada del libro del Apocalipsis, del capítulo 1, que justamente te muestra cómo la fe en Cristo, cómo el compromiso con Cristo, llevan consigo la garantía de una vida para siempre, y por lo tanto el estímulo de la esperanza. Esperanza para poder luchar constantemente contra todo aquello que amenaza la existencia humana. Escucha lo que te dice el Apocalipsis. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante de Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi 7 candelabros de oro y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Al ver esto caí a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Probablemente el Apocalipsis es el libro más comentado de toda la Escritura. Tiene un valor excepcional para la Iglesia. Trata de fortalecer al pueblo de Dios de todos los tiempos. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de consuelo, de aliento en la prueba, en todas esas pruebas que suponen para los cristianos los halagos de este mundo o las amenazas de los que nos persiguen. El Apocalipsis siempre es leído en las celebraciones, principalmente en el tiempo de Pascua. Juan, con algunos títulos sencillos de vuestro hermano, vuestro compañero en la tribulación, desterrado por ser fiel a Jesús, Juan se presenta con la autoridad que le da esta fidelidad a Dios. Y lo hace justamente un domingo, el primer día de la semana, el día del Señor. Y lo hace para transmitir un mensaje a las comunidades. A pesar de su majestad, Jesucristo no infunde temor. Jesucristo infunde confianza. Ha resucitado, da la vida incluso a los muertos. Y está presente en los acontecimientos del mundo. Ahora se manifiesta al profeta para que anuncie primero el presente y después lo que va a suceder. Por lo tanto, el mismo Señor que pasa por en medio de sus comunidades hoy habla a la fe de los creyentes. Porque solamente Él puede decir la verdad. No temas nunca nada. No temas a la vida y no temas a la muerte. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Fíjate que en este relato tenemos una enumeración de los distintos aspectos de la condición cristiana que se encuadra como escatológica, o sea, al final de los tiempos. La tribulación, la persecución, la prueba que se inauguró por ese conflicto escatológico de la cruz, y ahora la realeza, la asociación a la soberanía de Cristo, Cristo como el vencedor de la muerte y de las potencias, la perseverancia, la fidelidad en medio de la prueba, en medio de la tentación. Y junto con la tribulación y con la prueba, esa tribulación y pruebas que supone la cruz, se te presenta el creer en Jesús, la soberanía, la gloria de saberse vencedor junto con el resucitado. Y para creer esto en medio de una sociedad no creyente, es preciso mantener viva la fe, es preciso mantener viva la esperanza, esperanza en el triunfo del Señor. Todo este relato es una apelación simbólica bajo la influencia de Daniel capítulo 7, que se utilizó mucho en la apocalíptica judía. Muy de moda estaba en los tiempos de Jesús y en el siglo I, y se lo usaba para designar un ser misterioso que va a ejecutar el designio de Dios.
En toda la descripción que sigue, los símbolos se toman del libro de Daniel. Y esto contribuye a subrayar la trascendencia, la majestad, los atributos de este Hijo de Hombre, en el que evidentemente hay que reconocer a Jesucristo. Jesús, por su resurrección, fue constituido juez de la muerte. Él asoció a los que creen a su mismo triunfo, y por eso no hay nada que temer. El Apocalipsis nos presenta un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza. La expresión el primero y el último, que es atribuida a Dios en Isaías 44, 48, acá se le aplica a Cristo, lo mismo que en Apocalipsis 2.8 o 22.13. El título de El que vive tiene la misma orientación. ¿Por qué? Porque solo Dios es el viviente. Y es el viviente por oposición a los ídolos, que no tienen vida. Y con estas expresiones se quiere patentizar la realeza de Jesús, el dominio sobre la muerte, la veracidad de todo su programa. El que se afilia al grupo de Jesús comprueba que lo ocurrido en el Maestro también se realiza en el discípulo. Fíjate que toda la comunidad, con estas expresiones, está confesando su fe en la resurrección. No solamente Jesús está vivo, sino que al tener las llaves del infierno, está indicando que los poderes de los que no temen a Dios nunca podrán desbaratar la fe del verdadero creyente. Ni el dinero, ni el poder, ni la opresión, ni la tortura van a poder nunca hacer desaparecer del corazón del cristiano la seguridad de que Cristo es el que vive. Él es el resucitado, Él es el vencedor de la muerte, y en Él nosotros tenemos el triunfo. Y este triunfo lo continúa realizando el Espíritu Santo a lo largo de toda la historia. Pedile al Señor que continúe realizando su obra, y especialmente que realice esta obra en vos. Hacelo con este canto de Marcos Barrientos, No te detengas. Ese es el deseo de nuestro corazón. Ese es el deseo de nuestra alma, Señor. Que al llenarnos, Señor, con tu Espíritu, tu fuego queme todo lo que no te agrada, Señor. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Y que cada día que pase, te pueda yo servir con un corazón limpio, limpio. oh sí, dile, consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase, que pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón.
consume con tu fuego, cántale. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Sí, Señor. Y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. Oh, sí, Señor. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi Porque tú conoces lo que es mejor para mí. Ahí en tu corazón dile, Señor, Señor, límpiame. Te invito ahora a que escuches el relato del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31, que dice así. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús, y poniéndose en medio de ellos les dijo, «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Él les respondió, «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás, «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió, «Señor mío y Dios mío». Y Jesús le dijo, «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. A los 8 días llegó Jesús. Hoy nos encontramos con 2 escenas y con la conclusión del Evangelio de San Juan. En la primera escena, Jesús se aparece a los discípulos cuando Tomás no estaba, y los discípulos reaccionan con alegría ante la irrupción de Jesús en ese lugar donde estaban reunidos. En la segunda, Jesús se manifiesta a los discípulos y en particular a Tomás, y Tomás reacciona con fe. Y después viene la conclusión, que muestra la finalidad del evangelista que ilumina todo el Evangelio de Juan, para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ambas escenas transcurren en domingo, con una diferencia de una semana. Y esto indica justamente que los discípulos, entonces, como hoy, se reunían cada domingo. El domingo llega a ser el marco del encuentro con el Señor resucitado. Ese Señor que irrumpe ahí donde los creyentes están reunidos. Y por eso no se nos indica justamente el lugar. Uno se imagina una casa, pero no se lo dice. El primer domingo los discípulos estaban reunidos con miedo. El domingo siguiente están reunidos con fe. Y desde entonces los cristianos, los domingos, nos reunimos en la fe. Fíjate que el evangelista solamente indica el nombre del discípulo que no estaba presente cuando aparece el crucificado. Los discípulos reunidos el domingo en un mismo lugar dan testimonio delante del que no estuvo, justamente Tomás, y dan testimonio de que han visto al Señor. Y en el segundo domingo aparece un diálogo entre Jesús resucitado y Tomás, diálogo que se concluye con una profesión de fe. En el primer domingo, el contexto se asemeja a cuando se acercó a la barca, la iglesia en mayúscula o también la iglesia en minúscula, esa reunión de los cristianos en un mismo lugar, cuando se acercó Jesús de noche, con el lago encrespado. Jesús les había dicho, soy yo, no teman. Y ahora Jesús dice, paz a ustedes. O sea, la salvación, la felicidad, el amor que vienen de Dios Padre, está entre ustedes. Si en el primer domingo se subraya la paz que Jesús da, en el segundo domingo se subraya la fe que se recibe de Él. Ahora Jesús está presente en la iglesia y la alegría es la reacción. Se cumplió la promesa de Jesús cuando le decía a los discípulos, dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Y también cuando les dijo, volveré a verlos y se alegrará su corazón, y nadie les quitará la alegría. Ahora y aquí, la experiencia pascual originaria, la visión, la alegría, perdura en la fe. Dichosos los que crean sin haber visto. El resucitado es el crucificado, el mismo que compartió con los discípulos lo que había recibido del Padre. Las señales de las manos, las señales del costado, muestran que se trata con toda seguridad de Jesús de Nazaret. El resucitado siempre se pone en medio. La reunión de los cristianos siempre tiene lugar alrededor del resucitado, ese resucitado que llena de amor de Dios el lugar donde nos encontramos reunidos. Jesús entró y se puso en medio de ellos. Sigue el tiempo pascual, que merece toda la atención por parte de los responsables de las comunidades. Es importante que vivas al extremo este tiempo. El centro es el Señor resucitado. El Señor a quien convocamos con dos apariciones a los discípulos, primero sin Tomás y después con Tomás. Impresiona en este pasaje esas repetidas alusiones a las heridas de la pasión de Jesús. Fíjate que de entrada Él mismo las muestra como una especie de carta de presentación. Y después las evoca a Tomás para expresar justamente su incredulidad. Y Jesús convierte esas llagas en el centro del diálogo con Tomás. En la segunda aparición, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano, métela en mi costado. El resucitado es el crucificado. Es Jesús de Nazaret. Nunca nos vamos a cansar de meditar y de profundizar esta identidad.
Fíjate que la muerte de Jesús no fue solamente el triunfo de la injusticia humana o la manifestación de la debilidad sufriente de Jesús. Su muerte fue el momento de su donación definitiva al Padre y a los hombres. Aquella derrota aparente fue su plenitud como Hijo de Dios y como hermano tuyo y mío. Comunión plena con Dios Padre que ahora vive el Cristo resucitado. Él es nuestro hermano, nuestro Salvador. El que separa la resurrección de la muerte no entiende ni una cosa ni la otra. En este misterio de comunión plena con el Padre justamente arraigan esas diversas expresiones de fe que estamos escuchando. Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, tengo las llaves de la muerte y del abismo, dice el Apocalipsis. Y sobre todo esas dos palabras de consuelo, no temas, la segunda lectura, la paz esté con ustedes. Aquel que se define por su amor inmenso, aquel que se dio hasta perderlo todo y así encontró la vida, es la palabra definitiva de Dios a la humanidad. Con deseo, con miedo, con incredulidad, con debilidad, incluso con pecado. Una y otra vez Dios le dice a este mundo su palabra. Y esa palabra es Jesucristo, muerto y resucitado. Jesús es el que carga sobre sí toda la debilidad humana y la convierte en donación, la convierte en vida para cada uno de nosotros. Y acordate lo que te dice este texto: dichosos los que crean sin haber visto. La fe es la gran bienaventuranza del hombre. Esa fe que te hace mover montañas, que te hace mover las montañas de la incredulidad. Esa fe que tenés que pedirla una y otra vez al Espíritu Santo para que te renueve, para que te reanime, para que encienda su fuego en tu interior. Esos apóstoles reunidos con miedo y que de repente se transforman en testigos del resucitado. Testigos por el poder del Espíritu. Acordate lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Serán mis testigos, pero después de haber recibido el poder, la fuerza que viene de lo alto. El Espíritu te da poder de ser testigo creíble de Jesús. Pedirle al Espíritu Santo que haga esto en tu vida. Hacelo con este canto de José Flores. Satura este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar y que tu presencia ministre a mi ser. Satúrame, Espíritu, listo quiero estar para levantar mis manos y empezar a adorar. Espíritu Santo, yo quiero sentir fuego abrasador de tu presencia que me llene a mí y haz que tu gloria se manifieste en
que el fuego de tu espíritu, y enséñame que como amaste, amé también.